estas aplicaciones como tal basan toda su infraestructura y toda su arquitectura en módulos independientes conectados en red. Los vamos a llamar microservicios. Cuando nosotros hablamos de este concepto de microservicios, nosotros tenemos que hacer referencia a SOA. ¿Por qué sobre SOA? Porque nosotros vamos a basar todos nuestros componentes o la mayoría de nuestros componentes de nuestro diseño de software y desarrollo del mismo basados en la reutilización y en el concepto de servicios asociados. Otra situación que nosotros tenemos que recordar cuando trabajamos microservicios es que las aplicaciones que estamos basados en SOA se enfocan en la integración y en el nivel de los servicios de implementación. Nosotros vamos a trabajar básicamente con los conceptos de APIs, con los conceptos de, valga la redundancia, servicios, consumo de servicios y consumo y reutilización de paquetes que nos van a proveer a nosotros una maximización de nuestra solución y reutilización de la misma. Okay. ¿Cuántos de nosotros dentro de nuestros trabajos hemos trabajado basados en este concepto de microservicios? ¿Cuántos hemos trabajado en microservicios, compañeros? Diego, ok. Cuénteme, ¿cómo es el concepto de utilizar los microservicios? ¿Qué es un microservicio? ¿Cómo los han implementado? Cuéntenos mejor. Ujú. Ok, muchas gracias. Bueno, básicamente lo que mencionaba el compañero es el concepto de cómo nosotros podemos manejar del concepto de la arquitectura basada en microservicios. En este lado nosotros tenemos una arquitectura monolítica que básicamente es una arquitectura orientada a capas. Si ustedes checan aquí, esto es una imagen o una gráfica que nos indica a nosotros que hay una separación de capas, la separación de la vista, la separación del modelo, de los controladores y, y el acceso a la capa del modelo. ¿Ok? Esto era lo que mencionaba el compañero. Las aplicaciones, muchas ocasiones, son aplicaciones monolíticas, las cuales nosotros para mantener, para gestionarlas, para darles nuevas funcionalidades, es un tanto difícil controlar algunas veces toda su estructura, a diferencia de las arquitecturas basadas en microservicios. Como decía el compañero, prácticamente es venir, definir la arquitectura en componentes o escenarios menos complejos y más pequeños que nosotros podemos gestionar, podemos reutilizar y podemos crecer o decrecer en función de la necesidad en el momento de la aplicación. Cuando nosotros estamos trabajando básicamente estos escenarios entre una arquitectura monolítica y una arquitectura basada en microservicios, nosotros tenemos que recordar que la diferencia más grande entre una arquitectura monolítica y una arquitectura orientada a servicios es en el enfoque del despliegue. ¿Por qué en el enfoque del despliegue? Bueno, porque básicamente nosotros podemos desplegar en una arquitectura basada en microservicios, compañero que ha trabajado en esto, me puede ayudar o me puede corregir en algún momento, por favor. Nosotros podemos tener una aplicación y necesitamos desplegar un servicio o un microservicio nuevo dentro de la aplicación. Nosotros podemos hacer ese cambio, esa gestión, esa manipulación sin afectar
el entorno general de la aplicación. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque básicamente nosotros estamos trabajando en componentes que son reutilizados y que por la forma de configuración de los microservicios, la aplicación como tal maneja el concepto de gateways o de llamadas a los microservicios que nos permiten a nosotros realizar ese tipo de despliegues dentro de la aplicación como tal. También hay que recordar que dentro del estilo arquitectónico del microservicio se está trabajando con un recurso HTTP. A menudo nosotros trabajamos con un recurso HTTP. Básicamente, nosotros venimos y utilizamos y reutilizamos los servicios accesibles, los hacemos accesibles por red para poder definir unas unidades pequeñas para que sean utilizadas por la aplicación como tal. Y nosotros decimos que cada servicio que estamos definiendo o que estamos utilizando ejecuta su propio proceso. Entonces, básicamente, ese es el escenario de por qué nosotros vamos a checar este concepto de arquitectura basada en microservicios. Cuando nosotros trabajamos arquitecturas en microservicios, tenemos que recordar que partimos de arquitecturas monolíticas. ¿Por qué decimos que partimos de arquitecturas monolíticas? Porque cuando nosotros estamos trabajando en las arquitecturas orientadas a capas, modelo vista controlador, etc., nosotros vamos a decir que son grandes estructuras o grandes arquitecturas que embebían toda la solución, a diferencia de los conceptos de microservicios. Entonces, vamos a indicar algunas diferencias que existen entre estos dos tipos de arquitecturas. Lo primero, básicamente, son 4 categorías: el código, la comprensibilidad, el despliegue y el lenguaje. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del despliegue, nosotros decíamos que en las arquitecturas monolíticas el despliegue era con implementaciones complejas y con ventanas de mantenimiento programadas, a diferencia de un despliegue con el concepto de microservicio. Va a ser un despliegue sencillo, pues cada microservicio se puede implementar de forma individual, con un tiempo de inactividad mínimo o en algunas ocasiones con tiempos o cambios en caliente. Cuando nosotros hablamos de lenguaje, nosotros sabíamos o estábamos acostumbrados a trabajar en arquitecturas monolíticas con lenguajes, con código totalmente desarrollado, con un lenguaje de programación, por así decirlo. En cambio, los microservicios nosotros podemos desarrollar cada microservicio con diferente lenguaje de programación y solo reutilizarlos e implementarlos. Lo que tenemos que recordar es que cuando nosotros estamos trabajando con la arquitectura basada en microservicios, tenemos estas 5 reglas básicas. Nos dice dividir un sistema monolítico grande en muchos servicios pequeños, lo que hablábamos acá. Básicamente, esto nos permite a nosotros tener una mejor visibilidad de todos los componentes de nuestra aplicación y nos permite tener básicamente mecanismos ligeros y procesos de comunicación mucho más efectivos. La segunda regla básica es la optimización de servicios para una sola función. Cuando nosotros hablamos de este concepto, básicamente es que nosotros podemos definir un microservicio por función comercial. Nosotros vamos a checar que ese principio se llama un principio de responsabilidad única. Lo vamos a checar.
Pues básicamente, acuérdese que nuestras reglas o nuestros fundamentos base están orientados a maximizar y a tener un ambiente confiable, un ambiente íntegro, un ambiente que pueda ser sostenible, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros, todas las reglas o todos los principios que utilizamos en las diferentes metodologías ni diferentes tipos de arquitecturas o demás están orientadas a los conceptos de integridad, de confidencialidad eh, y todos los conceptos que nosotros regularmente conocemos. Sin embargo, los tenemos que traer a colación para poder observar las reglas básicas o los principios, fundamentos básicos del concepto de microservicios como tal, en su parte de arquitectura, conceptualmente hablando, por así decirlo. En la otra situación que nosotros tenemos que recordar es que los microservicios, una de sus reglas básicas es comunicarse a través de REST. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que un microservicio, una de sus reglas es comunicarse por REST? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Por la simplicidad. Básicamente es para lograr una máxima simplicidad en el manejo de los mismos y evitar un fuerte acoplamiento. Acordémonos que nosotros vamos a utilizar la comunicación y el protocolo para poder comunicarnos. Entonces es por la simplicidad de las llamadas para lograr realmente de la funcionalidad que le vamos a dar al microservicio para nosotros poder trabajar. Aplicar integración, entrega continua por servicio y aplicar la disponibilidad. Bueno, básicamente nosotros vamos a decir que cada servicio tiene una interconexión continua, eh, una entrega que permite un paso natural entre microservicios y nosotros indicamos que va a haber una alta disponibilidad por servicio o una disponibilidad del servicio porque básicamente nosotros vamos a definir una arquitectura en la cual los microservicios están definidos o se pueden agrupar en función del servicio o la funcionalidad que nosotros estemos definiendo como tal. Entonces, básicamente, estas reglas básicas se acoplan al concepto de la arquitectura basada en microservicios. Cuando nosotros venimos y trabajamos en estos conceptos de arquitecturas, no debemos perder el enfoque que ha existido una evolución dentro de las arquitecturas monolíticas hacia los conceptos de arquitecturas basados en microservicios, en donde nosotros dijimos básicamente que van a ser espacios o servicios o componentes que nosotros podemos utilizar dentro de una aplicación. Y no es como una arquitectura monolítica que todo estaba embebido dentro de la aplicación per se, sino que aquí nosotros podemos utilizar, mandar a llamar y reutilizar los microservicios que nosotros necesitemos para la aplicación que nosotros estamos definiendo. Básicamente, esta es otra gráfica que nosotros nos dice, ok, nuestros microservicios o nuestros servicios nosotros los podemos ver como componentes.
Básicamente los componentes nosotros los podemos utilizar, los podemos mandar a llamar y definitivamente se van a ser utilizados por las peticiones del cliente a las cuales le vamos a enfocar la funcionalidad de cada microservicio. Estamos trabajando en los conceptos de microservicios. Nosotros, para la comunicación del cliente con todos nuestros servicios, nosotros vamos a tener nuestros gateways. ¿Por qué tenemos un gateway en el concepto de los microservicios? Exacto, porque a través de este gateway nosotros permitimos la comunicación entre el front y todos los microservicios o todas las funcionalidades que nosotros tenemos y que estamos utilizando para la aplicación. Este es un ejemplo bien básico de cómo nosotros podemos reutilizar o cómo podemos crear una aplicación orientada a microservicios. Básicamente nosotros tenemos que los microservicios nosotros podemos... Permítanme un segundo, compañeros. Perdón, compañeros, una disculpa. Bueno, entonces les decía que cuando nosotros utilizamos los conceptos de microservicios, nosotros podemos reutilizarlos y podemos utilizarlos en N soluciones. ¿Por qué son importantes o por qué es una nueva metodología o nosotros podemos una nueva arquitectura o una nueva forma de diseñar las aplicaciones y por ende construir las soluciones? Por la dinamicidad que nos permite este tipo de arquitectura o este tipo de escenario. Nosotros podemos tener N cantidad de componentes, los cuales no tienen que ser, como lo dijimos en las diapositivas anteriores, no por fuerza tienen que ser del mismo lenguaje o del mismo, basados en el mismo framework siquiera, no tienen que ser, sino que nosotros los podemos utilizar dentro de nuestra solución como tal. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo se ha implementado el concepto de microservicios en una aplicación funcional. Nosotros tenemos microservicios para mandar a llamar a los contenedores del archivo, tenemos microservicios para poder definir autenticaciones por token y tenemos los microservicios para mandar a llamar, para utilizar las llamadas y todos los escenarios a las N bases de datos que nosotros tenemos conectadas y definitivamente nosotros vamos a través de estos microservicios, por medio del gateway, nosotros vamos a disponerlos en las aplicaciones que se reutilizan todo este marco de arquitectura. Las características de los microservicios, enfoques en la capacidad del negocio, independencia de los servicios autónomos. ¿Por qué? Porque cada servicio contiene su propia lógica y se despliega por separado. La gestión descentralizada de datos, la tolerancia a fallos y la
Una de las retos básicamente es que nosotros tenemos que definir y recordar que nosotros vamos a trabajar interfaces de comunicación. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente vamos a estar conectándonos y reutilizando los componentes como tal. Integración continua. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de microservicios, nosotros tenemos que traer a colación el concepto de contenedores. ¿Y qué es un contenedor, compañeros? ¿Ok? ¿Y qué solución de contenedores han utilizado ustedes? Yo solo, yo solo Docker se he utilizado. Ok. ¿Cómo han utilizado el concepto de los contenedores de Docker para utilizarlo con microservicios? Igual una base de datos pequeña Ujú, de ujú, MySQL. ujú. Ok. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de microservicios, no podemos dejar de mencionar los contenedores. Como decían los compañeros, básicamente los contenedores son espacios dentro del sistema operativo base, los cuales nos permiten a nosotros poder crear, manipular, gestionar múltiples soluciones, no importando el tipo de solución que estos contengan. Cuando me refiero a no importando el tipo de solución, es que un contenedor puede tener un sistema operativo, algún otro contenedor puede tener una base de datos, otro contenedor puede tener, como dijo el compañero, una aplicación Java que nosotros la empaquetamos y ya la consumimos como una imagen como tal. Podemos levantar una base de datos, tal cual lo dijo el compañero. Ok, cuando nosotros estamos trabajando microservicios, contenedores, nosotros tenemos que traer a colación también el concepto de DevOps, ¿verdad? Porque todos estos conceptos están orientados en los conceptos de SOA y DevOps. Okay. Entonces, cuando nosotros trabajamos con Docker, nosotros debemos recordar, tal cual lo dijo el compañero, tenemos contenedores. ¿Y qué es un contenedor? No es más que una carpeta, por así decirlo, en donde nosotros almacenamos para que se pueda ejecutar una aplicación importante de forma aislada. Estos contenedores están basados en las imágenes que nosotros vamos a utilizar para poder construir nuestros contenedores. Y definitivamente cuando nosotros hablamos de Docker, usualmente hacemos este versus entre una virtual machine y un Docker como tal. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que el Docker, pese a que es un sistema operativo, por así llamarlo, va a correr como un servicio en mi servidor como tal. Entonces, la bonito de Docker me va a consumir recursos de mi servidor o de mi sistema operativo siempre y cuando el container esté siendo utilizado, esté arriba, por así decirlo. Esto no nos va a servir a nosotros. Perfecto. Y aquí nosotros venimos y empezamos a hablar del concepto de orquestación de contenedores. Cuando nosotros estamos trabajando microservicios, nosotros ya empezamos a trabajar con el concepto de orquestación
de los containers como tal. ¿Por qué? Porque para proveer una solución de microservicios, nosotros tenemos que interoperabilizar los containers. Es decir, como dijo el compañero, bueno, yo voy a crear una aplicación, pero esta aplicación también tiene que consumir un alfresco, por poner un ejemplo así muy burdo y muy rápido. Bueno, mi aplicación es transaccional, pero yo voy a utilizar un alfresco para un gestor de contenidos como tal. Bueno, entonces yo vengo y utilizo el concepto de los Docker, utilizo mi concepto de orquestación y yo ya preparo mi ambiente aplicando el concepto de microservicios como tal. Lo vamos a ver en un momento. Entonces, para eso, nosotros podemos utilizar una solución bastante fácil, es el Docker Compose, lo que mencionaba el compañero del Dockerfile. El Dockerfile no es más que un archivo, lo vamos a checar ahorita, que me va a permitir a mí, solo lanzando el archivo, levantar N contenedores y que estos puedan coexistir y puedan integrarse en una solución per se. Cuando nosotros estamos trabajando con Compose o el Dockerfile, nosotros lo que hacemos es utilizar el concepto de YAML. ¿Por qué? Porque nosotros estamos creando un file que me va a levantar mi ambiente ya embebidos mis containers. Y también cuando nosotros trabajamos los microservicios, recordemos que podemos trabajar esta solución de DCOS. DCOS se basa en Marathon para trabajar el concepto de microservicios bajo un esquema dockerizado. Perdón. Entonces, vamos a checar estos escenarios. ¿Alguna pregunta con la parte práctica? Pero la parte teórica, perdón. Mire, Kubernetes es como las grandes ligas. Es otro escenario, es, mire, pues es para gestionar ambientes clusterizados. Es un gestor de orquestación muy potente y nosotros a través de Kubernetes podemos crear clusterizaciones reales, ¿verdad? Bien, con un performance bastante alto. Entonces, dentro de la propuesta del curso, se recuerdan que está que vamos a ver Kubernetes. Entonces, por eso lo traigo a colación, porque todo nuestro curso ahorita se va a basar en microservicios. Entonces, para preparar nuestros ambientes, nosotros vamos a utilizar este modelo sobre Compose, que es lo más fácil, ¿verdad usted? Que es la orquestación por medio del Docker Files. Después nos vamos a Kubernetes para crear nuestros ambientes clusterizados y vamos a bajar o vamos a trabajar con el DCOS para trabajar los microservicios. Ese es el escenario que nosotros vamos a definir. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Perfecto. Ya tienen instalado Docker, ¿verdad? Sí. Muy bien. Sí, ¿verdad? Perfecto.
Disculpas, compañeros, se me cayó el internet por un ratito. Ok. Bueno, entonces ya les trasladé las instrucciones para levantar el Docker como tal, ¿verdad? Entonces vamos a pasarle las instrucciones para que nosotros levantemos o configuremos, instalemos y configuremos nuestro Compose dentro de Docker. Y ahí checamos qué versión tenemos. Listo. Ok, entonces básicamente ya les trasladé las instrucciones para los que no tenemos Docker y las instrucciones para los que tenemos Docker como tal. Perfecto, cuando nosotros venimos y trabajamos en un ambiente, recordemos que estamos preparando nuestro ambiente, ¿verdad? Por eso estamos checando el Compose para poder utilizar el concepto de microservicios basados en ambientes dockerizados como tal. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es recordar cómo yo sé si tengo mi Docker, el estado del Docker dentro de mi sistema operativo. Y eso lo vamos a hacer con status Docker, ¿verdad? Con systemctl status Docker. Acá nosotros recordamos que nosotros lo utilizamos como systemctl porque al final nosotros vamos a definir que Docker va a manejarse como un servicio dentro de mi sistema operativo base. Y eso es lo bonito porque así lo podemos nosotros gestionar. Ok, ahora bien, ¿qué es esto del Compose? Básicamente, el Compose me va a servir a mí para poder gestionar dentro de un archivo varios contenedores para nosotros poder orquestarlos. Cuando nosotros trabajamos con Docker Compose, nosotros vamos a decir que lo que vamos a hacer es definir y ejecutar contenedores con instrucciones simples aplicadas en una consola por medio de un archivo de configuración, que es el famoso Dockerfile. ¿Ok? Nosotros vamos a definir un compose. Bueno, perdón, ya nosotros instalamos el compose y nosotros lo que vamos a hacer ahorita es, vamos a crear una carpetita en donde vamos a tener nuestro compose, nuestro archivo de configuración. Y los archivos de configuración del Compose son .yml. ¿Y qué contiene este archivo de configuración? Miremos qué contiene. Básicamente contiene la lista de las imágenes de los contenedores que yo voy a necesitar. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que yo voy a utilizar o yo voy a crear un container con esta imagen que estoy exponiendo el puerto del servicio que yo voy a utilizar y que estoy linkeando una base de datos Postgres, ¿sí?
que va a ser a partir de esta imagen como tal. Eso es lo que yo estoy diciendo en este compose. ¿Hemos trabajado con estos archivos, compañeros? No dije. Entonces vamos a hacer uno. Permítanme. Vamos a crear uno que se va a llamar compose ML. El nombre no importa, ¿verdad? El nombre no importa. Entonces nosotros vamos a indicar un compose, vamos a crear un compose que me levante dos contenedores. Vamos a ver cómo se llama la imagen. Ok, ¿cómo vamos a correr esta imagen? Este compose. ¿Qué contiene este compose? Ahorita solo contiene que me va a levantar un contenedor a partir de la imagen Hello World. Acordémonos, compañeros, que si no tenemos la imagen que nosotros hacemos referencia en el compose, en el YML, este viene y la baja primero del hub para poder tenerla ya dentro de mi sistema operativo y ya crear el contenedor como tal. Para checar qué imágenes nosotros tenemos, recordemos, es Docker Image, ¿verdad? Si nosotros queremos buscar una imagen, recordemos que es Docker Search y el nombre de la imagen como tal. Okay. Ahora bien, ¿cómo ejecutamos ese compose? Ese YML, perdón. Compañeros. ¿Cómo abrir? Docker Room, me acordé yo, o algo así. Ok, eso es cuando no tenemos el compose. Acordémonos que cuando tenemos el docker run -it es para crear a partir de una imagen el contenedor. El escenario aquí es que yo ya estoy utilizando el compose. ¿Para qué? Porque para a partir de un archivo de configuración yo voy a levantar los n contenedores que tengo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a levantar nuestro compose de la siguiente forma. Vamos, aquí lo tengo. Aquí está. Docker Compose. Oh. Básicamente nosotros mandamos a llamar acá el Docker Compose, que ya lo tenemos instalado,
menos F, que es el file en donde está la configuración, que nosotros le pusimos a este, ¿cómo le pusimos? Yo no me acuerdo. Vamos a ver. Compose. Entonces, para levantarlo, solo ponemos docker compose -f, compose.yml up. Menos D para que esté trabajando en background. Así. Y aquí, si ustedes se dan cuenta, ya me creo mi contenedor a partir de la imagen Hello World. Miremos. Si ustedes se dan cuenta, acá me dice que yo ya tengo definido mi imagen. Ok, y está a través de este compose. Entonces, básicamente, nosotros podemos trabajar nuestros ambientes basados en microservicios con nuestros contenedores de Docker. ¿Qué contiene este? Eh, y que éstas puedan interoperarse. Uh-huh. Esto es lo que hacemos. Mire, compañero, vamos a ls. Si usted se da cuenta aquí, dentro de este compose que yo tengo acá, yo le digo que voy a levantar un ambiente. ¿Qué ambiente? Yo le estoy diciendo que voy a levantar un servicio, un contenedor, por así llamarlo, a partir de esta imagen que ya contiene un microservicio o una aplicación definida, que yo voy a levantarla a través del puerto y que voy a exponer ese puerto y que aparte este microservicio o al final es un, sí, es un servicio, es un REST lo que tengo acá. A partir de esto, que se conecte a la base de datos. Entonces, en estas líneas de aquí, yo le estoy diciendo a través del compose, bueno, ármeme toda la infraestructura que coexistan estos dos contenedores y que yo los pueda utilizar. Eso es lo que yo estoy diciendo acá. Entonces, al final, el compose es un archivo que me permite a mí venir y trabajar contenedores y poder definir ambientes para que estos puedan interoperarse. Básicamente, ese es el concepto del compose. Por eso nosotros decimos que va a ser, o nosotros lo vamos a trabajar para poder orquestar los contenedores como tal. Entonces, ese es el escenario de los conceptos del Docker Compose. Docker run -it y ponerlos en la misma red, se recuerda que habría que agregarlos en la misma red y definir la estructura para que estos puedan interoperar. Definitivamente cuando nosotros estamos trabajando con con el Compose, el archivo de configuración es el que se encarga de realizar eso, ¿verdad? Entonces es una
forma de trabajar más ordenado, más estructurado y definitivamente se puede administrar de una mejor forma los contenedores, ¿verdad? Entonces, lancemos esto. Si ustedes se dan cuenta, acá yo ya lancé el Compose y aquí me dice que mi base de datos Postgres ya está levantada y que mi servicio del Compose también ya está levantado, ¿verá? Entonces, ¿qué es lo que contiene esto? Lo que contiene básicamente es un REST que va a ir a insertar a la base de datos. ¿Y cómo vamos a probar eso? Por medio de cualquier opción que me permita a mí probar una llamada, un get y un post hacia mi servicio. Básicamente, si ustedes checan, nosotros en un escenario bien básico, nosotros probamos que los conceptos de microservicios nos permiten reutilizar, gestionar y crear ambientes mucho más fáciles que estar y venir, ok, yo necesito una base de datos, gestiono, yo necesito una aplicación, otro bloque, yo necesito mis servicios, otro bloque, y de ahí integro todo. En cambio, con los microservicios yo tengo mis componentes y ya los reutilizo o los mando a consumir. Entonces, ese es el escenario de por qué hoy en día la mayoría de organizaciones están cambiando su modelo de arquitecturas monolíticas a arquitecturas basadas en microcontroladores. Arquitectura basada en microcontrolador, perdón. Un ejemplo bien claro y bien básico es el de Netflix. Ustedes si ven toda la teoría de arquitectura basada en microservicios, uno de los ejemplos más claros es cómo utiliza esta tecnología, Netflix, para crecer y decrecer en función de la cantidad de streaming que tienen. ¿Ustedes han checado esa documentación? Ok, ahorita se los presento. Solo que eso sí lo vamos a ver desde la página de internet, ¿verdad, compañeros? Porque no me lo sé así con memoria. Eso sería engañarlos. Entonces lo voy a buscar acá en el internet. Permítame. Y la verdad es de que es bien bonito y aquí es donde el ejemplo más claro que yo le doy a las personas que no les gusta trabajar, por ejemplo, con ambientes dockerizados. Nosotros tenemos que aprender a trabajar con ambientes dockerizados porque son ambientes controlables, son ambientes que nos permiten maximizar los recursos del server como tal y nos permiten crecer o decrecer en función a las necesidades del momento de la aplicación. Entonces, y eso es lo que hace, ahorita les presento, por ejemplo, Netflix. Acá está. Esta es una página de internet, les voy a pasar el link. Y aquí dice arquitectura de microservicios con Netflix. Básicamente, nosotros decimos que Netflix embarca toda su arquitectura basada en microservicios. Y básicamente ellos utilizan Eureka, ellos utilizan Spring Cloud Netflix Ribbon para poder balancear sus cargas, para poder integrar los servicios, soporta múltiples protocolos de forma asíncrona o reactiva, permite cacheo y procesamiento por lotes. El SUL es muy bueno. Entonces, básicamente, si ustedes checan,
todo el concepto de que utiliza el escenario de Netflix va para la integración continua y el despliegue continuo, de sus servidores o de sus componentes para poder crecer en función a la cantidad de usuarios que tienen en ese escenario o en ese momento. Entonces, ese es el escenario que nosotros tenemos que recordar. Mi ejemplo de microservicios. A ver, ¿cuáles puedo poner? Ok. ¿En qué cursos lo checaron? ¿Ya lo checaron aquí dentro de la universidad? ¿Qué herramientas utilizar? Ah, sí, Jenkins. Ok. ¿Qué otra situación vieron? Ujú, ujú, ujú. Ok. Bueno, mire, nosotros vamos a utilizar y vamos a trabajar la integración continua de la orquestación dentro de nuestro curso. Jenkins no lo tenía dentro del escenario, pero lo podemos trabajar. A mí me gusta el simbolito del Jenkins, porque es un mesero al final, ¿va? Porque sirve al final, es un servidor de todo el componente como tal. Entonces, lo que yo puedo hacer para todos, con Josué, sí, a él le encanta esto. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es orientar a partir de este sábado, bueno, el otro sábado tenemos el parcial, a partir del siguiente sábado, es que ustedes configuren su ambiente, los que ya tienen Docker, pues ya estamos con el ambiente base, e instálenle en Compose para crear todo el escenario de la orquestación y a partir de ahí podemos utilizar los conceptos de microservicios y orquestación continua e integración continua para poder checar esos conceptos a nivel práctico. Porque si nos vamos a nivel teórico, no los voy a poder ni siquiera pasarles lo poco que sé, ni ustedes van a comprenderme lo que yo quiero tratar de decirles. Entonces, es mejor que lo hagamos práctico para que ustedes puedan definir bien el concepto, ¿verdad? Entonces, lo que yo puedo hacer es orientar por lo menos unas 3 clases a el concepto de microservicios, al concepto de orquestación e integración, ¿verdad? Eso podría ser para poder focalizar estos 3 escenarios o estas 3 herramientas. ¿Cuáles? El Docker, el Compose, que ya prácticamente ahorita con esto, pues, solo les voy a subir a la plataforma algunos compose para que ustedes chequen. Miraríamos Kubernetes y miraríamos, en este caso, si todos están de acuerdo, el Jenkins para poder trabajar estos nuevos escenarios y el Nginx. Lo trabajaríamos a partir de
el próximo sábado. En teoría sería el examen, pero lo que sí les pediría entonces es de que me den estas 2 horas del próximo sábado para trabajar esos escenarios. Perfecto, Inge. Sí, me parece bien. Ok, Estoy de acuerdo. Bueno, ok, entonces solo los voy a molestar con que para el próximo sábado ya tengan instalado el Kubernetes para empezar con Kubernetes. Y para terminar de ver el concepto de los microservicios como tal, por estar viendo todas estas herramientas, vamos a entrar a checar un concepto de los conceptos, valga la redundancia, vamos a checar los conceptos orientados a DevOps, que es lo que nos vamos a orientar prácticamente. Y el sábado miraríamos un tanto de Kubernetes. Vamos a trabajar también en Nginx, que no es tanto lo que vamos a ver, porque al final es un servidor de aplicaciones que vamos a utilizar como un reverse proxy y como un balanceador. Y el tercer sábado entraríamos con el tema de Jenkins, tal vez. Ahí solo les voy a pasar un proyecto para que nosotros podamos ya hacer la integración. Entonces, ese sería el escenario. Entonces, para el próximo sábado, instalar Kubernetes sería la tarea. ok, ingeniero. Perfecto. Ok. Perfecto. Súper. A ver, permítanme entonces. Yo voy a apuntar si no se me olvida lo que dije. Vamos a ver. Y si ustedes se dan cuenta, acá, nosotros con el Compose podemos habilitar y podemos crear ambientes bien rápido. ¿Por qué? Si ustedes se dan cuenta acá, yo vine y modifiqué el Compose que teníamos solo con el Hello World con estas 2 imágenes. Y es súper sencillo. Definitivamente los YML van a crecer en función a las necesidades que nosotros tenemos, ¿verdad, compañeros? Ahorita solo estamos creando los contenedores a partir de mi Compose y las imágenes asociadas. Por ejemplo, yo estoy creando aquí un container que le voy a poner Hello World a partir de una imagen de Ubuntu. Y estoy creando otro contenedor de My WordPress con la imagen de WordPress. Solo lanzo el YML y automáticamente, solo lanzo el YML
y automáticamente me crea mis servicios. Y nosotros sabemos que están basados en el Compose porque mi contenedor va a hacer referencia a que estamos trabajándolo sobre un YML como tal. Entonces, si ustedes se dan cuenta, un ejemplo, como lo dije anteriormente, un ejemplo bien básico de cómo nosotros podemos utilizar componentes, reutilizarlos, gestionarlos y embeberlos para proveer soluciones bien rápido en ambientes controlables, en ambientes que me permiten a mí, por ejemplo, vengo yo y tengo una aplicación que necesito crecer para poder gestionar de una mejor forma las peticiones, por ejemplo. Bueno, si yo la tengo en un concepto de un microservicio o en un concepto de un contenedor, ¿qué hago? Bueno, yo utilizo toda la estrategia para poder hacer un balanceo de las cargas en un tiempo bastante rápido de respuesta y que sea prácticamente no visto o que no se vaya a degradar la aplicación para el usuario como tal. Entonces, esto es lo bonito de utilizar todas las tecnologías y todas las arquitecturas que hoy en día nos provee el diseño y las soluciones de los sistemas como tal, basándonos en infraestructura, basándonos en componentes, basándonos en SOA y basándonos en las DevOps que están ahorita emergentes. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, si no, el sábado miramos los conceptos que checamos. ¿Pudieron instalar el Compose? Sí, Sí, perfecto. yo solo tengo una consulta, ingeniera. Sí, Bueno, no sé si en Docker las imágenes que uno descarga se quedan almacenadas o se borran al momento de reiniciar la máquina. la imagen se queda. Si usted la quiere borrar, tiene que parar todos los Docker o todos los contenedores que parten de la imagen y después le da un Docker RMI al nombre de la Image ID. Si usted checa, cuando tiene el disco, hay algunas veces que se está quedando sin espacio por la cantidad de imágenes que nosotros tenemos. Entonces, puede borrar las imágenes para reutilizar el espacio. Entonces, es Docker RMI, el Image ID. Pero previo, tiene que parar todos los containers que dependen de la imagen, ¿verdad? Ok. Y ingeniera, y a lo que yo me refería es que yo sí hago, paro los procesos, o termino los procesos, los dejo de usar, pero al momento de que quiera volver a reutilizar otra vez la imagen, Reutilizar el ya, container. ajá, ya, no, la imagen en sí, ya Perdón. no, ya no la vuelvo a encontrar, la tengo que volver a descargar. Si no la tiene dentro en su Docker image, definitivamente, porque no la tiene dentro de su sistema operativo. No la tiene en su ambiente como tal. Ahora, si nosotros paramos un contenedor, que es diferente a la imagen, si paramos un contenedor y lo queremos volver a utilizar, recuerde que usted bien lo sabe, que es con Docker Start, ¿verdad? Ok, bueno, sí, Para eso, gracias. bueno, sí, vamos, el concepto de Docker como tal, Docker, sí vamos a ver, pueden utilizar lo de sistemas operativos. Ahora, en sistemas operativos no vamos a ver Kubernetes, no estamos viendo el Compose, sino que solo vamos a utilizar el Docker a nivel básico, por así decirlo. En cambio acá ya vimos el Compose, vamos a ver Kubernetes,
y vamos a ver el Nginx que mencionamos, pero sí pueden utilizar los comandos, el run, el ps para checar los procesos o los servicios, los containers que están corriendo en ese momento, el stop, el rm para borrar un container, el rmi para borrar una imagen, el Docker Inspect Network para ver las redes, el Docker Inspect, el container ID para ver las características del contenedor, y ese tipo de comandos sí, definitivamente los tenemos que utilizar porque el ambiente es Docker. Ahora, solo una última relacionada a lo que mencionaba el compañero. Cuando nosotros estamos trabajando nuestras imágenes en Docker, nosotros las almacenamos acá en Barley Dockers. Y acá nosotros podemos verificar los componentes que nosotros necesitamos del Docker como tal. Entonces nosotros decimos que el contenido del Docker lo tomamos a tener en el var lib docker. Ese es el concepto de donde nosotros podemos definir el contenido de nuestro Docker como directorio. Gracias, ingeniera. Entonces, bueno, no les quito más el tiempo, compañeros. Un gusto saludarlos. Les traslado el YML para que ustedes lo prueben y la presentación para que la tengan. No, con el examen de esta hora es hasta el otro sábado, ¿verdad? De hoy en 15, si no estoy mal. Inge, Sí, ¿verdad? Bueno, perfecto. Entonces, bueno, tal vez el examen haya una parte práctica orientado a, no sé, vamos a ver si logramos ver parte de Kubernetes el próximo sábado. Vamos a trabajar en la parte práctica con Kubernetes y si no, lo hacemos con Compose. Pero va a haber una parte práctica y la parte teórica que tenemos que definir. Entonces, un gusto, compañeros. Nos vemos el próximo sábado. buenas tardes, Gracias, ingeniero. ingeniera. Feliz tarde. Nos vemos.